hasta que no haya reglas que expresamente indiquen que el Estado está obligado a hacerlo, es muy probablemente que no lo haga porque cuesta organizar esa información, recolectar esa información, mantener actualizada la información, mantener el espacio digital, cuesta. Entonces ya la discusión no es tan simple como de si regulamos o no regulamos. Ya la discusión es, bueno, ¿y cómo regulamos? ¿Y qué necesitamos? ¿Y quién implementa la ley? ¿Y esa entidad qué capacidad tener para implementar la ley? No solo en las constituciones de América Latina, sino si nos vamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay un derecho humano a conocer la información pública cuando quiera que de alguna manera nos afecta. O sea, si hay información del Estado que nos afecta a nosotros, a los ciudadanos, tenemos derecho a conocerla. Hemos viajado a través de los laberintos de la propiedad intelectual y hemos reflexionado sobre los desafíos éticos y legales que han surgido a lo largo del tiempo con la aparición de nuevos medios de comunicación y creación, por supuesto. También nos hemos acercado a la manera en la que las leyes sobre propiedad intelectual han surgido para resolver disputas y permitir el desarrollo de la innovación. Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial, parece que nos adentramos a un nuevo round de debate y de contención. ¿Cómo regular la inteligencia artificial? ¿Y acaso valdrá la pena? Pues bien, hoy hablaremos de las primeras leyes que están surgiendo para regular la inteligencia artificial y sobre todo respecto a los casos judiciales hoy por hoy muy complejos que comienzan a redefinir el panorama legal. Exploraremos cómo la inteligencia artificial está desafiando las normas establecidas y cómo los órganos legislativos están luchando por mantener el equilibrio entre innovación y protección de la propiedad intelectual. La inteligencia artificial llegó para quedarse y esto trae nuevos retos para toda nuestra sociedad. Mi nombre es Andrés López y estás escuchando Charlas Jurídicas, un podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, que busca hablar de estos retos y sobre todo de las oportunidades que nos traen estas herramientas, vistas desde un punto de vista jurídico, pero también muy cotidiano. No tenemos todas las respuestas, pero sí muchas preguntas. Quédate y acompáñame en este viaje entre algoritmos y leyes. Episodio número 4. ¿Cómo se están regulando los usos de la IA? Desde siempre, el humano ha buscado recopilar experiencias y narrar historias. Eso lo podemos ver en las pinturas rupestres, la invención de la imprenta y, desde luego, algunos años atrás, en lo que conocemos como la era digital. Es algo de lo cual somos conscientes y con lo que convivimos con cierta naturalidad. Nos fascina compartir con amigos, contarnos las experiencias, escucharlas de los demás, incluso hasta las tergiversamos. Nos encanta el chisme, ¿cierto? Pero creo que muy pocas veces nos preguntamos por las posiciones de autoridad y poder que se generan cuando se acumula información. Hoy en día, con la aparición de la inteligencia artificial, la pregunta por la autoridad que ejerce quien concentra volúmenes masivos de información asume una urgencia inaudita. Díganme si alguna vez no se han sentido vigiladas, cuando los buscadores en internet o las páginas web que visitamos nos muestran ofertas de servicios, viajes u objetos que recientemente estábamos pensando en adquirir. Así como experimentamos cada día que la inteligencia artificial se nos mete hasta en el desayuno, cada vez es más frecuente escuchar denuncias y dilemas de personas que se ven seriamente afectadas. Por ello, es fundamental que los legisladores y los estados aborden estas cuestiones de manera adecuada. En los episodios anteriores escuchábamos diferentes opiniones y puntos de vista que nos han mostrado cómo alrededor del mundo se empieza a regular el uso de estas tecnologías. Pero esto es una tarea que no empezó con el boom y la llegada del chat GPT y otras inteligencias artificiales. Es algo que se viene trabajando de tiempo atrás. Justamente para profundizar en esa reciente pero profunda historia, nos conectamos con Juan David Gutiérrez. Él
es un destacado profesor que enseña en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Cuenta con doctorado en política pública por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Tiene maestría en Derecho y Economía, conjuntamente otorgada por la Universidad de Bolonia y la Universidad Erasmus de Rotterdam. Él es una persona que nos puede dar el mejor contexto sobre la función que está teniendo la inteligencia artificial en el día a día de los estados actualmente. Bueno, en todo el mundo los estados están adoptando nuevas herramientas. Quiero aclarar que no desde el año pasado o hace 2 años, sino desde hace muchos más años. Porque herramientas, digamos, de análisis predictivo, por ejemplo, que son herramientas basadas en técnicas de aprendizajes automatizados, pues realmente los estados, por lo menos en la última década, los han ido adoptando con diferentes objetivos y así sucesivamente, porque pues hay un boom en los últimos 2 años asociado al tema de los sistemas de inteligencia artificial generativa, que también están siendo en este momento explorados y aprovechados por los estados, pero pues realmente sí llevamos unos cuantos años de exploración en América Latina y en el mundo. Este boom del cual habla Juan David también conlleva a la creación de nuevos códigos de lenguaje y nuevas herramientas que sean más sencillos de operar. Con toda la información que existe y los códigos abiertos de grandes compañías como Hugging Face o Meta, con su más reciente Llama 3, y a partir de allí se crean nuevos modelos de lenguaje únicos para cada uno de los países. Es realmente una innovación potente, pues permite tener control de los datos con los cuales se utilizan estas herramientas. Y la respuesta de por qué quieren desarrollar sistemas propios, particularmente cuando estamos hablando de entidades que manejan información altamente confidencial o que toman decisiones que son muy importantes. Imaginémonos la justicia, imaginémonos una superintendencia, una entidad de control, una fiscalía. Ellos necesitan preservar el control sobre los datos y además tienen que asegurarse de que el sistema esté alineado con sus objetivos. Déjenme darles un ejemplo en el que contrastamos 2 tareas que se ven muy similares pero que no lo son. La tarea de un litigante, un abogado litigante que defiende a alguien en un caso, versus la tarea de un juez que decide. El litigante debe ser fiel a su cliente, utilizará todas las herramientas que tiene a su alcance y de pronto puede utilizar algún chatbot, de pronto puede buscar algún sistema de búsqueda asistida y los intereses de la empresa que le ofreció los servicios a ellos o los sesgos que pueden tener, pronto le importa menos porque él siempre está escogiendo es cómo puede favorecer finalmente a su cliente. Un juez tiene que hacer un trabajo en donde se respete la independencia judicial, la autonomía judicial, la imparcialidad. Y si el juez usara un sistema comercial que tenga sesgos, pues si basara sus decisiones en lo que el sistema recomienda, sin darse cuenta se estaría sesgando. Entonces, las entidades gubernamentales tienen un interés muy alto en asegurarse de desarrollar sistemas que sepan cómo entrenaron, cómo funcionan y que estén alineados con esos objetivos. Y por eso es que uno ve que en países como Colombia o en Brasil, los entes que gobiernan la rama judicial han desarrollado internamente sus sistemas. Por eso es que quería complementar esto de por qué las entidades públicas pueden estar interesadas en que hayan desarrollos propios. Entre otros porque además hay otro punto, y es que hay un riesgo de que la entidad pública quede capturada por el proveedor tercero. Entonces, solo van a poder actualizarlo con ese operador para volverlo interoperable con otro sistema. Van a tener que contratar también al operador para ayudarles y de pronto pagarle por un licenciamiento. O sea, hay muchos incentivos para que la entidad pública quiera tener desarrollos propios. Un chatbot es un programa de computadora diseñado para simular conversaciones humanas a través de texto o voz. Utiliza inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, por sus siglas NLP, para entender y responder a las preguntas de los usuarios de manera coherente y relevante. Citando a The Alan Turing Institute, estos son cada vez más potentes y ahora pueden responder a las preguntas de los usuarios sobre una gran variedad de temas, así como generar historias, artículos, poemas, entre otros. Estos pueden ser implementados en diversos canales de comunicación, como aplicaciones de mensajería, sitios web, aplicaciones móviles y asistentes virtuales.
A pesar de todo esto, sigue existiendo cierta confidencialidad a la hora de saber cómo funcionan estos mecanismos que están implementando los distintos gobiernos en América Latina. Sin embargo, en principio, las entidades estatales no tienen la obligación de mostrar las herramientas que usan hasta tanto no exista una legislación clara que se los determine. A lo largo de la temporada, hemos visto que la mayoría de los avances se han dado en Estados Unidos y en Europa, pero ¿cómo está siendo ese panorama en este lado del mundo? ¿Cuáles son los usos que se le están dando a las inteligencias artificiales en Latinoamérica? Los informes que presentan muchos casos de estudios pues son incompletos porque nos presentan no el bosque, sino unos ejemplares de los árboles del bosque. No nos están mostrando el bosque. En donde sí se puede hablar de una foto, al menos hoy, en Colombia y en Chile. ¿Por qué? Porque en Colombia y en Chile se han creado repositorios de cuáles son los sistemas de inteligencia artificial usados por los estados. Y entonces, por ejemplo, la foto nos dice que en Chile, al menos en cuanto a los sistemas que ellos mapearon, el área más común para la cual se usan estos sistemas es el área de salud, con fines preventivos o incluso, digamos, predictivos también. También hay muchos sistemas que abordan temas de seguridad. Entonces hay, en el metro de Valparaíso hay un sistema de reconocimiento facial en tiempo real, precisamente inspirado en el ejemplo de María Paz Hermosilla y su equipo del GovLab. Con un equipo de investigadoras que lideré, creamos un repositorio para Colombia. Entonces nosotros mapeamos 113 sistemas usados en el Estado colombiano, en la rama ejecutiva, en la rama judicial, a nivel nacional, a nivel subnacional, y encontramos cosas parecidas a Chile, pero un poquito diferentes. Por ejemplo, en Colombia, el rubro de tipo de sistema más usado es el que apoya labores del sector justicia. No rama judicial, que es un poquito más limitado, sector justicia más amplio. Y ahora estamos construyendo una nueva versión, la versión 2024 de ese repositorio que vamos a publicar seguramente entre septiembre y octubre de este año. Y en este momento ya puedo decir que muy seguramente vamos a llegar a los 400 sistemas mapeados. Y también puedo contarles como primicia que algo que hemos visto comparando la base de datos 2023 con la de ahora es la proliferación de chatbots. En el anterior episodio hablamos sobre cómo los comités éticos de inteligencias artificiales no logran generar una completa confianza al usuario, y la regularización debería ser el camino ideal para buscar la protección de los mismos. Hay algo que tener claro: regularizar no es sinónimo de prohibición. Debe existir total transparencia a la hora de saber cómo funcionan estos sistemas, no solo por crear normativas, sino porque existe un derecho humano a conocer la información pública cuando ésta nos afecta directamente. Teniendo en cuenta este contexto, la pregunta que nos surge es: ¿cómo están enfrentando los estados estos dilemas y estas preocupaciones de los usuarios? En Colombia ya tenemos un ejemplo de cómo los denominados marcos éticos no son suficientes para que las entidades públicas cumplan. En Colombia, la Presidencia de la República publicó un marco ético para la inteligencia artificial hace un par de años, y a propósito de ese marco ético creó un repositorio en donde las entidades públicas debían registrar sus sistemas, y ese repositorio nunca llegó a tener más de 7 sistemas registrados, a pesar de, como estábamos hablando, había cientos. Y de hecho eso fue parte de la razón por la cual nosotros nos vimos motivados a decir, bueno, si el Estado no lo va a hacer, alguien tiene que hacerlo, y esto es útil, esto tiene valor. Y por eso en Chile el mismo Consejo para la Transparencia ha estado trabajando desde hace un tiempo en una norma que obliga a las entidades públicas a reportar unos puntos muy específicos de los sistemas que están usando. Y en Francia hay una norma que así también lo obliga, y en la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea recientemente aprobada también hay reglas de transparencia algorítmica que va a obligar a eso. Y el Reino Unido creó un estándar de reporte de algoritmos por parte de los estados y está creando su repositorio. Nosotros hicimos un trabajo con otra colega que se llama Sara Muñoz Cadena, que hace un mapeo de los repositorios de algoritmos públicos a nivel global, y encontramos que había alrededor de 70 repositorios activos, pero que solo se concentraban en 10 países del mundo y en la Unión Europea. No encontramos
tenemos repositorios ni en Asia ni en África. Puede ser que de pronto por alguna barrera del idioma se nos haya pasado alguno, pero nosotros acudimos a cientos de expertos de inteligencia artificial del mundo, incluyendo de África y de Asia, y nos dijeron, no, acá no hay de eso. Entonces, hasta que no haya reglas que expresamente indiquen que el Estado está obligado a hacerlo, es muy probablemente que no lo haga, porque cuesta organizar esa información, recolectar esa información, mantener actualizada la información, mantener el espacio digital, cuesta. De hecho, otra anécdota, ese repositorio que creó el gobierno colombiano hace un par de años ya no está en línea, porque el actual gobierno no pagó la licencia del Power BI para que uno pueda visualizarla. La página web es www.inteligenciaartificial.gov.co y uno entra ahí y está la información general de documentos que se han producido y tal, pero cuando uno hace clic en el lugar que uno entra ahí, ¡pum!, no sale nada, ya está, dice, pues la página no funciona. Ha sido un camino largo, pero la primera ley del mundo sobre inteligencia artificial ya es real. Congratulations. Una norma pionera, ha dicho la presidenta de la Eurocámara. Ahí retomando un poco la idea de la inteligencia artificial rápidamente antes de pasar al siguiente tema que tiene que ver con el proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República que promueve el uso de las IA o inteligencia artificial aquí en nuestro país. Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y con sus propias herramientas se busca su regulación. Así lo hizo un grupo de parlamentarios de Costa Rica, que utilizando ChatGPT-4 consiguieron el primer proyecto de ley para delimitar su uso totalmente hecho por esa aplicación. Están preparando la hoja de ruta para la legalización, la hoja de ruta para lo que será la tecnología y la inteligencia artificial. Ministro, ¿de qué se trata esta hoja de ruta? Y nosotros consideramos que la inteligencia artificial es la verdaderamente tecnología, es la más disruptiva en la historia de la humanidad y por eso Colombia debe convertirse en un líder en América Latina y en el mundo en apropiación, democratización y creación de la inteligencia artificial. Las voces de los gobiernos y ministerios no se han hecho esperar. Varios proyectos de ley han sido radicados a lo largo y ancho de América Latina. Pero, ¿qué tan efectivos están siendo estos procesos? ¿Cuáles están siendo las bases para la toma de decisiones sobre los mismos? Puedo decir, digamos, en el caso de Colombia, que son 5 proyectos de ley, todos están vivos. Hay 4, de hecho, que fueron aprobados en primer debate. Eso quiere decir que automáticamente pasan a la siguiente legislatura. Y en eso también hay algo muy interesante, es que el gobierno colombiano no tiene una posición como muy clara sobre qué hacer y qué no hacer. Si le preguntas al Ministerio de las TIC, ellos dicen que no quieren ningún tipo de regulación. Si les preguntas al Ministerio de Ciencias, ellos tienen una hoja de ruta de inteligencia artificial que incluye la exploración de marcos regulatorios. Y en otros países sí es mucho más clara la cosa. En Chile, por ejemplo, el gobierno chileno presentó un proyecto de ley. En Brasil, el proyecto de ley que se está discutiendo fue un proyecto de ley que nace del Senado. El Senado comisiona a unos expertos para preparar un proyecto de ley en el que se tuvieran en cuenta las experiencias internacionales y demás, y presentan su proyecto de ley. Y diferentes entidades públicas brasileras han participado en el debate en el Congreso. Digamos que estamos frente a un periodo, yo creo que de experimentación, donde hay diferentes enfoques, no hay una sola manera de hacerlo. El proyecto de ley, ley de inteligencia artificial europea, es el más ambicioso de todos, un documento de 400 páginas con unas reglas bastante detalladas. No veo muchos países en capacidad de replicar ese proyecto en el corto plazo. Este proceso del proyecto de ley de la Unión Europea tiene 4 o 5 años, porque ellos llevan trabajando en esto hace mucho tiempo y creo que no deberíamos copiar y pegar y simplemente ver qué pasa, sino que tenemos que pensar qué necesitamos en nuestros correspondientes contextos. Entonces, he identificado en estos proyectos de ley que hay alrededor del mundo al menos 7 diferentes enfoques regulatorios y pues Colombia, América Latina en general deben pensar qué es lo que les conviene, y eso implica tener un debate más maduro. Entonces ya la discusión no es tan simple como de si regulamos o no regulamos. Ya la discusión es, bueno, ¿y cómo regulamos? ¿Y qué necesitamos? ¿Y quién implementa la ley? ¿Y esa entidad qué capacidad va a tener para implementar la ley? En todas estas discusiones debe haber un punto común que es central en cualquier tipo de abordaje: el usuario. A él y a ella hay que darle la ayuda para que pueda navegar, utilizar ampliamente estas herramientas con total protección. Hemos visto
cómo en los sistemas judiciales se está implementando, y esto será un tema para el próximo episodio, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para saber qué limitaciones existen y los usos que le vamos a dar a estas inteligencias artificiales, porque por supuesto que nosotros somos quienes seremos los llamados a que fijemos estas normatividades y determinemos que se apliquen debidamente. Aquí tenemos un reto que yo creo que es doble. Estábamos hablando mucho de regulación. Antes de hablar de regulación tenemos que hablar de alfabetización digital. Yo sí creo que tiene que haber reglas, pero es que yo creo que el primer esfuerzo que tiene que haber es de que las personas desarrollen competencias básicas para identificar qué herramientas les sirven para qué, 1, y 2, evaluar críticamente el resultado de la herramienta. No simplemente dar por sentado que el resultado es bueno y que lo voy a usar así como salió. Y nuevamente, perdón que hablo en primera persona, pero en la Universidad de los Andes acabamos de terminar un curso que fue para 1.400 magistrados, jueces y servidores judiciales colombianos, un curso en línea en donde les enseñamos precisamente los fundamentos básicos de los sistemas de inteligencia artificial, de cómo pueden ser usados en el sector justicia, pero también de sus implicaciones éticas, legales y derechos fundamentales, y de qué buenas prácticas sugeríamos o recomendamos para el buen uso de los sistemas. Y si nosotros no les enseñamos cuáles son los buenos usos, si no los acompañamos en el desarrollo de las competencias que mencionaba antes de poder identificar qué herramientas sirven para qué y cómo evalúo el resultado de la herramienta, no solo se pueden hacer daños a sí mismos usando la herramienta, sino pueden hacerle daño a terceros. Y deberíamos evitar eso con mayor razón en el sector público cuando un uso inadecuado de una herramienta puede causar daños enormes, incluso vulneraciones a los derechos fundamentales a grupos poblacionales muy vulnerables. Entonces, pues yo diría que sí, está bien, hay mucho que discutir sobre las reglas, pero también necesitamos un esfuerzo a nivel social, un esfuerzo societario por la alfabetización digital. Este amplio panorama de debates con seguridad se seguirán dando a lo largo de los próximos meses y años. Las leyes también irán adecuándose a medida que veamos la evolución y los nuevos retos que nos trae la tecnología. Y por supuesto, como lo denota el profesor Juan David y otros académicos, que permitan crear repositorios en los cuales podamos investigar los usos que los gobiernos, los estados, pero por supuesto los usuarios le estaremos dando a esas nuevas tecnologías. En las notas del programa encontrarán enlaces con información adicional y fuentes directas a estos repositorios. En nuestro siguiente episodio seguiremos ahondando en estos debates, pero ahora desde la orilla de los sistemas judiciales, y en especial hablaremos de cómo los tribunales vienen implementando la inteligencia artificial para mejorar los procesos. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden, este es un podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica y la Fundación Konrad Adenauer. No se pierdan el siguiente episodio. Hasta entonces. Charlas Jurídicas es un podcast creado por el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, producido por Medianoche Media. Guión y dirección a cargo de Giancarlos Rosas y Alejandra Ortiz. Edición por Giancarlos Rosas. Revisión editorial Juan David Gutiérrez y Felipe Franco. Voces adicionales María del Mar Ramírez y Gabriela Jerez. Host Andrés López. Coordinación del proyecto Paulo Cañón. Encuentra el contenido adicional en las notas del programa y en @casIusla en Instagram, LinkedIn, Facebook y X.